Hola a todos, bendiciones. Mi nombre es Gloria Jennifer Ochoa Jaramillo, soy psicóloga clínica. El tema que vamos a tratar hoy lo he titulado La familia, pilar fundamental de la sociedad. La familia está en el corazón de Dios. En Génesis 1:28 dice: Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo, dándole la misión de fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Cuando hablamos de la familia, nos estamos refiriendo a un grupo de personas que poseen un grado de parentesco y que conviven como tal. La función de la familia y la sociedad es promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social. Asimismo, es educar a sus miembros bajo valores esenciales para el proceso de socialización del menor. Todos los niños necesitan una familia. Por eso la Convención de los Derechos de los Niños en 1989 estableció en el artículo 18 que la familia es el grupo prioritario de la sociedad y el medio natural para el desarrollo y el bienestar del niño. Teniendo en cuenta la normatividad internacional, Colombia, mediante la Ley 1098 del 2006, estableció el Código de Infancia y Adolescencia, siendo el objetivo de este código defender y garantizar los derechos y las libertades consagradas en la normatividad. Diferentes investigaciones han demostrado que los tipos de familia que predominan en cada país o región responden a la forma como se ha ido desarrollando la historia y la cultura de cada pueblo. En Colombia se han establecido 6 tipos de familia. Vamos a empezar a nombrar cada una de ellas. La familia nuclear es la típica familia clásica que está compuesta por papá, mamá e hijos. La familia extendida está conformada por papá, mamá, hijos, tíos, primos, abuelos, todos viven en un mismo hogar. La familia monoparental es aquella que está, que tradicionalmente la conocemos como los cabezas de familia. Está compuesta por papá o por mamá y sus hijos, donde los padres son o padres solteros, separados o viudos. La familia de hecho está compuesta por parejas que conviven sin ningún vínculo legal. La familia homoparental está compuesta por una pareja homosexual, sea de hombre o de mujer, y sus hijos son biológicos o adoptados. La familia reconstruida es aquella que trae hijos de otras relaciones donde el concepto de familia no tiene que ver con el parentesco. Teniendo en cuenta estos tipos de familia que se han establecido en Colombia, dentro de ellos los padres ejercen diferentes tipos de autoridades. Ahora vamos a hablar de los padres permisivos. Los padres permisivos son aquellos que se les dificulta ejercer la autoridad hacia sus hijos, donde ellos poco a poco van cediendo a los caprichos del niño, desdibujando así su rol parental. Por tal motivo, la autoridad la tienen los niños hacia los padres y no los padres hacia los hijos. Es donde llevan los niños en la actualidad a no obedecer. Los padres que ejercen la autoridad desde el autoritarismo tienen excesivo control, poca calidez. Son padres rígidos que solo dan órdenes como militares. A ellos no les interesa lo que el niño piensa o lo que el niño exprese. Tengamos en cuenta que el autoritarismo aplasta. Los padres que ejercen la autoridad desde la indiferencia son aquellos padres que no saben nada de sus hijos, no saben dónde están, los dejan a la deriva. Son padres que no expresan caricias, no son cálidos, tienen poco control sobre sus hijos, no establecen límites ni normas claras. Los padres que ejercen la autoridad desde la ira son aquellos que incurren en el maltrato físico, psicológico y verbal. Pero tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos ejerciendo la autoridad desde la permisividad, desde el autoritarismo y desde la indiferencia, estamos también incurriendo al maltrato al menor. En general, los castigos convencionales para disciplinar a los niños no son buenos en el largo plazo, porque generan efectos negativos como resentimiento, rebeldía,
ya que no logran cumplir el objetivo educativo para la vida de los niños. Ahora bien, después de que nos hemos dado cuenta a qué tipo de familia pertenecemos y cuál es el tipo de autoridad que nosotros ejercemos en los hogares, reflexionemos que la autoridad la debemos de ejercer de una manera consciente, de una manera racional. Por eso, en este momento, vamos a alinear el tipo de autoridad que nosotros hemos venido ejerciendo en nuestros hogares y el tipo de autoridad que nos dice la palabra de Dios que debemos de ejercer en los hogares. Por lo tanto, vamos a leer a Colosenses 3, 5 y 17. No voy a leer todos los versículos por factor tiempo, pero voy a estar leyendo por ahí 4 o 5 versículos. Vamos a leer el versículo 5 y 6, donde nos dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo, en esta carta a los Colosenses, le escribió a la iglesia de Colosas, que la iglesia de Colosas en ese momento estaba incurriendo en unos errores doctrinales que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer una contextualización geográfica de la iglesia de Colosas. Dice que era una iglesia pequeña, o más bien que estaba en una pequeña ciudad, que es diferente, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Fue construida en una ruta comercial importante que atravesaba el valle del río Lico, en la provincia romana de Asia Menor, en la esquina sudeste de Turquía actual. Se volvió famosa porque allí los colosenses fabricaban una hermosa tela de lana de color rojo oscuro. Colosas era el centro de negocios importante y al ser construida en un punto geográfico estratégico para el comercio, se abrió espacio para que entraran diferentes corrientes filosóficas y doctrinas herejes según las tradiciones paganas de ese tiempo. El fundador de la iglesia de Colosas es Epafras. Él era alumno del apóstol Pablo, quien fue a Roma y le comenta la preocupación por lo que se estaba enseñando en esta ciudad. Habían cristianos en la iglesia de Colosas que habían sido fuertes en sus creencias y ahora eran vulnerables al engaño. Estos estaban siendo tentados a abrazar errores doctrinales. Lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas no está muy lejos de lo que está pasando en la iglesia cristiana actual. Porque cuando nosotros estamos ejerciendo la autoridad en nuestros hogares, hacia nuestros hijos, desde la permisividad, desde el autoritarismo, desde la indiferencia, desde un momento de ira, pueden estar pasando dos cosas. O estamos abrazando filosofías de este mundo, o estamos abrazando doctrinas herejes. Entonces es tiempo de reflexionar, porque la palabra de Dios nos está mostrando una manera muy diferente cómo nosotros debemos de ejercer la autoridad hacia nuestros hijos, que enseguida lo vamos a leer en el próximo versículo. Entonces el apóstol Pablo, al escuchar lo que Epafras estaba diciendo, o sea, lo preocupado que él estaba,
Él de inmediato le escribe una carta a la iglesia de Colosas, recordándole las prácticas de la vida antigua y de la nueva vida en Cristo. El versículo 12 y 13 nos dice que seamos santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, que si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora bien, vamos, así está diciendo la carta que envió el apóstol Pablo a los colosenses, cómo debemos de ser. Pero también en el versículo 14 nos está diciendo cómo nos debemos de vestir para ejercer la autoridad en nuestros hogares hacia nuestros hijos. Dice que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando yo me estoy vistiendo de amor, del amor de Cristo, que es que el amor de Cristo es consciente, es desde la conciencia. El amor de Cristo es desde la racionalidad. Entonces está diciendo, cuando yo ejerzo la autoridad desde el amor de Cristo, de un amor consciente y reflexivo, es que comprendo, perdono, soy reflexivo, escucho y no oigo, porque hay una diferencia muy grande entre escuchar y oír. Dejo que mis hijos se expresen, tengo empatía, o sea, me pongo en la situación del hijo. Por eso en este momento yo les digo, permítanme que yo los quiero acompañar a que tomen conciencia, a que piensen de una manera racional, porque a partir del momento que uno piensa de una manera racional, empieza a tomar conciencia. Hagamos una mirada introspectiva y observemos cuáles son los bloqueos mentales que traemos desde nuestra infancia, cuáles son nuestros traumas, cómo nos trataban nuestros padres, con qué palabras se dirigían a nosotros. Recordemos que nosotros somos los que construimos al otro. Los niños nacen como una tabla de pizarra en blanco. Los padres de familia y el entorno son los que escriben a diario en ellos. Entonces, por eso les digo, en este momento, permítame, yo los acompaño desde mi área profesional, que es la psicología. Feliz tarde, que esté muy bien.